pero lo vamos a detallar bien a través de una noticia en los días posteriores a tener ya la corrección de la actividad del día de hoy. Bien, y bueno, la actividad del día de hoy, al igual digamos que la pasada, se va a iniciar al momento de terminar la introducción teórica y bueno, todos van a iniciar en simultáneo y van a tener también 75 minutos para resolverla y un tiempo de cierre correspondiente de esa actividad. Bueno, voy a pasar a presentar la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, también se ve. Bárbaro. Bien, como les decía, hoy vamos a ver la última parte de la miología del miembro torácico. Estábamos viendo lo que eran los músculos intrínsecos del miembro torácico. Ya habíamos visto lo que eran los sistemas neuromuscular, escapular, axilar y radial, los cuales, digamos, actuaban en lo que era la estación o el aplomo del miembro torácico. Y hoy en el teórico vieron lo que es el sistema neuromuscular mediano y cubital, que junto con el sistema neuromuscular músculo cutáneo, que es el que veremos hoy brevemente, actúan en lo que es la protracción, es decir, en el inicio del paso, en la elevación del miembro, para luego culminar ese paso con lo que es la extensión del miembro y nuevamente el apoyo. Este sistema neuromuscular músculo cutáneo está también originado, bueno, el nervio músculo cutáneo, que va a inervar a los músculos de este sistema neuromuscular del plexo braquial, al igual que el resto de los sistemas neuromusculares intrínsecos del miembro torácico. Como habíamos visto, este plexo braquial, recordamos que está formado por las tres últimas raíces cervicales, ventrales cervicales, es decir, la sexta, séptima y octava, y las primeras dos raíces ventrales torácicas. En el caso del sistema neuromuscular musculocutáneo, veremos que este presenta raíces o está integrado por raíces o fibras de las raíces ventrales cervicales de la sexta, séptima y octava. Bueno, lo conforman tres músculos que lo vamos a localizar en la región del brazo, por lo tanto, digamos, se van a denominar braquiales, y estos son los músculos coracobraquial, el músculo bíceps braquial y el músculo braquial. Como vimos recién, la inervación va a estar dada por el nervio músculo cutáneo. Esto ténganlo bien presente porque hemos visto que en años anteriores cometen el error de hablar de un sistema neuromuscular cutáneo. Ese sistema neuromuscular cutáneo no existe. El sistema neuromuscular es el sistema neuromuscular músculo cutáneo, que está formado por estos tres músculos que he mencionado y por el nervio músculo cutáneo, que es el que los va a inervar. Bien, el músculo coracobraquial, como su nombre lo indica, se va a estar originando desde la apófisis coracoides, esa apófisis que nosotros veíamos en medial del tubérculo supraglenoideo, la escápula, que era un vestigio del hueso coracoides. Desde ese punto de origen, ese músculo lo vamos a encontrar, por lo tanto, por el lado, digamos, medial del miembro, se va a estar originando y va a pasar su tendón de origen, como ya habíamos mencionado, por el tendón de inserción o sobre el tendón de inserción del músculo subescapular. Luego de que pasa por encima del tendón de inserción del subescapular, este músculo va a alcanzar a la región del brazo, más precisamente lo que son las superficies medial y la superficie craneal del cuerpo del húmero.
en donde va a realizar sus dos inserciones. Muy cercana la inserción medial a lo que habíamos visto que era la tuberosidad redonda para el músculo redondo mayor y para el dorsal ancho. Luego, el otro músculo que compone a este sistema neuromuscular es el músculo bíceps braquial. Este músculo bíceps braquial recibe su nombre de la anatomía del humano, en donde este músculo presenta dos cabezas y vientres, por eso se lo denomina bíceps braquial. Y en el caso de las especies domésticas de nuestro interés, vamos a ver que está constituido por una sola cabeza. Es un músculo cuya estructura es bastante fibrosa, ¿sí? Y vamos a ver que se está originando desde la superficie, desde el tubérculo, digamos, supraglenoideo, y una vez que se origina desde ese tubérculo, como habíamos observado, su tendón de origen va a pasar por encima de lo que era, en el caso del equino, el tubérculo intermedio, que se localizaba en el surco intertuberal, y en ese pasaje encontrábamos, en el caso del equino, una bolsa bicipital, que era un anexo muscular, el cual facilitaba el desliz del tendón de origen de este músculo. En el caso de las otras especies, como comparada, podemos mencionar que esta bolsa bicipital, como hemos visto en la parte de articulaciones, se conectaba con la cápsula articular y ya formaba o pasaba a ser más un fondo de saco de la articulación que una bolsa sinovial propiamente dicha. Una vez después de ese origen, de ese tendón de origen, que pasa, digamos, lo que es el tubérculo intermedio o el surco intertuberal en el resto de las especies, encontramos el vientre, en el cual en su vientre muscular vamos a observar, si digamos la disección del mismo, que presenta numerosas intersecciones tendinosas, es decir, tejido fibroso en el cual, digamos, va a ir reforzando ese vientre, actuando también no solo, digamos, en lo que es la protracción, sino también en la estación o en el aplomo, al suspender durante el aplomo las articulaciones a las cuales involucra. Una de esas intersecciones tendinosas, fibrosas, se desarrolla mayormente en el equino y va a conformar a lo que se denomina el lacertus fibroso, que lo vamos a observar, por ejemplo, en esta imagen, que se desprende desde ese vientre muscular, de una de sus intersecciones profundas, y va a llegar hasta lo que es la fascia del antebrazo, más precisamente la cual está cubriendo a lo que es el extensor carporradial. Como vemos, en ese lacertus fibroso, en su inserción en esa fascia antibraquial, va a estar pasando por encima de lo que es, como más adelante veremos, la inserción del músculo braquial. En el caso de este músculo que era el bíceps braquial, del cual estamos hablando, observaremos que el tendón de inserción termina insertándose en lo que era la tuberosidad radial, la cual la encontrábamos en el extremo proximal del radio, más precisamente por medial de su superficie craneal. Bien, en cuanto al último músculo de este sistema neuromuscular, es el músculo braquial. El músculo braquial se va a estar originando desde el caudal del cuello del húmero y va a estar su vientre cursando o apoyando sobre lo que era el surco braquial del húmero. Desde su origen va a ir deslizando por ese surco y, como veíamos, este surco tenía una dirección hacia distomedial, entonces va a pasar desde el lateral del húmero a dirigirse a su punto de inserción hacia medial.
Más precisamente, su inserción la va a realizar en distal de esa tuberosidad radial, un poco hacia distal de la misma. En algunas piezas van a ver en el museo que presentan una rugosidad o una tuberosidad un poco hacia distal de la misma, que es el punto de inserción de este músculo braquial. También, como habíamos visto en su recorrido, este músculo braquial, recuerden que por encima de él estaba, como habíamos visto, el sistema neuromuscular radial, el nervio radial. En su inserción, como les mencioné anteriormente, va a su tendón a cruzar por encima del tendón de inserción del músculo bíceps braquial y a su vez va a estar cruzado por encima por lo que es el lacertus fibroso, que era esa brida fibrosa que provenía de una de las intersecciones tendinosas del bíceps braquial. Estos músculos, al contraerse, lo que van a generar en el caso del bíceps braquial y el braquial es la flexión de la articulación cubital. También, si tomamos en cuenta el origen del bíceps braquial, vamos a ver que también actuaría en lo que es la extensión de la articulación del húmero y en la estabilización de la misma. Y algo que me faltó mencionarles anteriormente del bíceps braquial es que su tendón de origen, como hemos visto en los sistemas neuromusculares escapulares, precisamente del supraespinoso, va a pasar entre las dos inserciones del músculo supraespinoso, aquellas inserciones que terminaban en las porciones craneales del tubérculo mayor y menor del húmero. Y bueno, en el caso del coraco braquial, su función al contraerse va a ser una ligera aducción del miembro. Y para ir finalizando, nos queda ver lo que era el nervio musculocutáneo, que es el que va a dar la inervación a este sistema neuromuscular. Como les comenté anteriormente, se origina de las raíces cervicales ventrales, de la sexta, séptima y octavo nervio espinal cervical. Rápidamente, desde su origen, va a formar lo que se denomina el lazo base axilar, que hoy se mencionó cuando se dio los sistemas neuromuscular mediano y cubital, junto con el nervio mediano. Esa lazo o asa axilar, lo que va a estar haciendo es sosteniendo a la arteria axilar. Esto lo vamos a encontrar en el equino y en el bovino, no así en carnívoros. Luego, en su trayecto va a ir dando ramas hacia los músculos de este sistema neuromuscular. Entonces va a dar ramas al músculo coracobraquial, posteriormente al bíceps braquial y también al braquial. Además, va a colaborar con la inervación de los músculos pectorales. Acá vemos en la imagen una parte de uno de los músculos pectorales descendente, y también va a contribuir una de sus ramas a formar lo que es el nervio antebraquial cutáneo medial, es decir, aquel nervio sensitivo, rama sensitiva que va a captar la sensibilidad de la región medial del antebrazo. No sé si quedó alguna duda o algún interrogante de esto. En el chat no hay nada. Bueno. En la próxima actividad después nosotros les vamos a estar avisando con tiempo para que ya lo vayan preparando, cuáles serían los temas y cómo se va a ir trabajando. Sí, pueden ir, digamos, viendo todos los sistemas neuromusculares, o repasando o estudiando los sistemas neuromusculares que estuvimos viendo hasta el día de la fecha, tanto en los teóricos como en los teóricos prácticos.
Si les parece, vayan ingresando ya a comunidades. Ahí en unidad temática 2, módulo 3. Sí, Joaquín, en este caso tienen que tener aprobados al menos 3 actividades para aprobar la unidad temática 2. Ahí les comparto el enlace para la actividad del día de hoy. Fíjense que tiene que decir parte 3.